Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Bueno, llegamos hacia esta estación, llegamos a la estación Nombres Bíblicos, una estación que quería llegar Cuque hace unos días, decía hace rato que no llegamos a los nombres bíblicos. Alguien nos había preguntado acerca de algunos nombres y ahora estamos llegando a estos nombres. Hoy veremos el nombre de Samuel. ¿Cómo fue la historia de Samuel? Vamos siempre a tratar de hacer un pequeño resumen. La Escritura dice que había una mujer que pedía a Dios y pedía insistentemente para poder ser bendecida, tener un hijo. Dice la Escritura, eso lo vas a encontrar en Samuel, en Primera de Samuel 1:20, para los amigos que todo lo que hablamos aquí siempre luego debes buscarlo en la Biblia para asegurarte. Y dice, por ejemplo, que había una mujer llamada Ana y su marido se llamaba Elcana. Y dice que ella lloraba. Cada día, dice, cuando subía a la casa de Dios, lloraba porque no podía tener hijos. Hay mujeres que reniegan de sus hijos, hay mujeres que abortan sus hijos. Pero sin embargo, Ana era lo único que anhelaba en la vida. No quería bienes, no quería nada de esta tierra, joyas, nada. Lo único que quería era tener su propio hijo. Veía cómo otras mujeres tenían sus hijos, cómo ellas tal vez disfrutaban con sus hijos, pero la Escritura dice que no así Ana. Entonces, dice, pero Ana, dice en el verso 6, su rival la irritaba, dice, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos, dice en el verso 6 del Primera de Samuel. Dice el verso 7, y hacía cada año, cuando subía a la casa de Dios, a la casa de Jehová, dice, así hacía, se burlaba, la miraba, la hostigaba, y dice, y hacía que Ana llorase. El verso 8 dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En la presencia de Dios, en el templo lloró. Continúa diciendo el verso 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, si te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, continúa diciendo el versículo 12, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y la aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. El versículo 19 de Primera de Samuel continúa diciendo, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa de Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo,
y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Tremendo. Él le puso, después de todas las aflicciones, sé que en esta historia muchos se van a sentir, y muchas, se van a sentir identificadas en gran manera. Dice, porque lo pidió a Samuel. El nombre de Samuel significa Dios ha escuchado. El nombre de Samuel también significa pedido a Dios. Dios ha escuchado y pedido a Dios. Entonces, esta mujer durante mucho tiempo pidió a Dios, esperó, trató de buscar su bendición, pero dice la Escritura que no había forma, la bendición no venía. Entonces, decidió acercarse al templo. Quizás hay gente que está esperando milagros y hay que ir a la casa de Dios. Alguno dirá, pero Dios está en todas partes, ¿no es cierto? Claro que está en todas partes. ¿Y por qué exclusivamente debería ir a la casa de Dios? Porque Dios respalda una forma de trabajo en la tierra. Es como que alguien diga, vamos a llevar adelante una tarea y lo trate de armar una estrategia. Y luego, cada uno de los amigos, por ejemplo, tenía un pariente que vendía vehículos y armaban grupos ellos y los mandaban a los pueblos a vender vehículos. Los mandaban de 3 o 4 juntos. Alquilaban en una piecita y allí estaban una semana o 10 días o 4 días, no sé exactamente cuántos. Y ellos entonces luego juntos, con la estrategia recibida, salían a vender vehículos en aquel pueblo. Podrían haber ellos, cada uno agarrado para cualquier parte. Entonces el jefe les iba a decir, no, la estrategia es esta, que los vean, que son muchos, que vean que el proyecto es serio, que la empresa está respaldada, que la empresa existe. Por eso los mandó de esta forma y él creó una estrategia. La estrategia de Dios es la iglesia. Porque si algo ocurre malo, en la iglesia nos damos cuenta y exhortamos al malo y lo sacamos. Si la gente trabaja por su cuenta, pueden haber personas enseñando al vecino o hablándole al vecino de Dios por años, 10, 15, 20 años y mantenerlos en un engaño para siempre. Entonces, para muchos este es un paso importante que deben dar. El paso importante es acercarse a la casa de Dios. Porque dice la Escritura que ahí envía Dios bendición, donde estén 2 o más unidos en mi nombre. Samuel significa entonces pedido a Dios o escuchado por Dios. Estos son los 2 significados, pero ella específicamente dice, y al cumplirse el tiempo, dice el verso 20, de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Pedido a Dios, un pedido respondido, una petición concedida significa, para ser más específico, pedido y respondido, oído por Dios, una petición respondida. Finalmente dice que esta mujer fue al templo. Lo que debemos aprender, ya que estamos hablando de esta historia, es lo que hizo. Pedía muchos años, pero decidió acercarse al templo y pedir por su petición específica, no simplemente ir y pedir. Pero cuando pidió, no pidió así nomás. Dice que derramó su alma ante Dios. No, derramar el alma no es que te peguen un cachetazo y te tiren al piso, eso es circo. Derramar tu alma es derramar tu corazón. Hablar con Dios, humillarte ante Dios en tu alma, dejar que el Señor escudriñe tu alma, pedirle de corazón, sacar todas las amarguras y las frustraciones del pasado y dejar eso en la presencia de Dios como una petición y volverte a tu casa. Entonces dice que así hizo Ana aquel día, al punto que el sacerdote pensaba que estaba ebria. Imagínense el discernimiento que tenía el sacerdote. Ya vamos a hablar un poco de esto. Entonces, este Samuel, que significa pedido a Dios y respondido por Dios, petición concedida sería para que nosotros podamos entenderlo, dice que nace en un momento en que Dios no respondía, Dios no hablaba. Dice que por muchos años el pueblo buscaba a Dios,
buscaba una señal, pero sin embargo dice que señal no había. Finalmente dice que este niño creció, después de un tiempo lo llevaron al templo de Dios para que fuese instruido por el sacerdote, porque lo iban a consagrar. Lo tuvo unos años y luego dijo, bueno, llegará al templo y vamos a dejarlo que esté aquí en el templo en la presencia de Dios. Dice la Escritura, en el joven Samuel, está en el versículo, bueno, comienza en el versículo 3, pero antes vamos a hablar un poquito, dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de este lugar en que pidió Jehová, y volvieran a su casa. Y dice la Escritura que Dios le concede las peticiones de su corazón. Finalmente, Dios no solo le concede las peticiones de su corazón, sino que le añade muchas más bendiciones. Y en el versículo 3, en el capítulo 3, verso 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ministrar significa trabajar, servir, servía. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces la gente pedía a Dios, la gente quería escuchar una palabra, pero dice que Dios no respondía. No solamente Dios no le respondía a Ana, Dios no le respondía a nadie, porque el pueblo se había alejado de los caminos de Dios. Recordemos que Elí, el sumo sacerdote, dice que era un hombre ya entrado en años, un hombre que había dejado de creer en Dios, como estos falsos profetas que hoy, muchos de ellos han comenzado bien y han sido buenos hombres de fe, y hoy están que tirando el saco, soplando que el agua, que el aceite, que el pacto, que el rompimiento y tantas mentiras. Y dice la Escritura que este hombre en un momento envejeció y el pueblo iban al templo y no sentían nada. Querían escuchar palabra y no había palabra. Querían sentirse tocados por Dios y no eran tocados por Dios. Entonces esta mujer Ana estaba en medio de esa situación. Pero ella dijo, yo voy a pedir. Porque no, algunos dicen, estamos esperando el avivamiento. Y quizás Dios dice, yo estoy esperando que vos te humilles. Que reconozcas tu error, que abras tu corazón, que dejes de dar vueltas, que te muestres como sos, que te puedas humillar y presentar delante de mí, porque yo te conozco tal cual como eres. Mucha gente pedía en aquellos días, pero las peticiones no eran concedidas. Pero la petición de Ana fue escuchada, porque lo hizo de una forma diferente, lo hizo de corazón. Entonces nos damos cuenta que Dios no fallaba, el que estaba fallando era el hombre. Dice la Escritura en el versículo 3, finalmente Samuel crece como un joven, su madre cumpliendo la promesa va y lo deja en el templo para que sea instruido en la fe. El versículo 1 del capítulo 3 de 1 de Samuel lo relata así. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, al sacerdote, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó
las otras veces, como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Finalmente, su nombre significaba Dios me escuchó, Dios me ha concedido. Su nombre significaba pedido a Dios, escuchada por Dios. Y ahora tenemos a Samuel cuyo nombre significaba esto, escuchado por Dios. Dios escucha, Dios responde, petición concedida. Y ahora Dios queriendo hablar a Samuel y Samuel sin entender porque no conocía la voz de Dios. Pero su nombre significaba eso, Dios escucha, Dios responde. Pero él no sabía cómo responderle a Dios. Todo una contradicción. Dios responde, Dios escucha, y él no sabía escuchar y aún no sabía. ¿Por qué? Porque dice que aún era pequeño. La palabra de Dios no le había sido revelada. Sin embargo, Elí era un hombre viejo, caído en religión, pero él entendía cuando Dios hablaba. Sabía cuando Dios hablaba. Sin embargo, Dios a él no le quería hablar, porque él dice que permitía que sus hijos se acuesten con las porteras del templo. Y él no hacía nada. Había caído en religión, había consentido, como muchos de estos falsos profetas han consentido, aceptar a estos que traen malas doctrinas. Por eso Dios no les habla. Y por eso tienen que inventar cosas. El nombre de Samuel significa Dios escuchó, pedido a Dios. Y finalmente Dios le habla a Samuel. 3 veces le tiene que hablar. Porque Samuel no podía entender la voz de Dios. Elí le dijo, es Dios el que te está llamando, no soy yo. Y dice la escritura, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. A veces pensamos que Dios no oye, porque el nombre significa oído por Dios, el nombre de Samuel. Pero el que no podía oír era él. Y a veces parece que Dios no nos escucha, pero en realidad los que no escuchamos somos nosotros, que lo que Dios nos dice que debemos hacer para que Él nos dé nuestra bendición. Y decimos, Dios no me escucha a mí. Y Dios dice, sos vos el que no me escuchás a mí. Yo ya te estoy llamando hace mucho tiempo. Aquel día que escuchaste una prédica y lloraste, ¿qué pensaste que era? Aquel día que escuchaste una palabra y fuiste quebrantado, ¿qué pensás que era? Era mi palabra, era mi voz, era mi llamado. Entonces, ¿qué deberías haber hecho? Haber respondido, haberte acercado a mi presencia, haber dicho, Señor, háblame, porque estoy dispuesto. Dice que Samuel dijo, Samuel, Samuel, le dijo Dios. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces, cuando Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye, significa, dime qué es lo que debo hacer, y yo lo haré. Dime cómo debo caminar, y yo caminaré. El nombre de Samuel, oído por Dios, Jehová oye, Dios oye. Después de tantos años, Ana se dio cuenta que Dios siempre nos escucha. Y a veces las peticiones y las bendiciones no vienen porque somos nosotros los que no podemos dar ese paso de fe y no podemos entender la voz de Dios para poder acercarnos y poder entrar en su bendición. Imagínense si no estuviese Elí. ¿Cuánto tiempo escucharía voces en las noches Samuel? Diciendo, no sé, hay una voz que me habla, debe ser Satanás. Y Dios decía, soy yo el que te hablo. Pero ¿cómo me vas a hablar de noche? Me hace tener miedo. Puedes confundirlo con otra cosa, puedes entrar en temor, en inseguridades. Es Dios el que nos habla siempre. Dios siempre te escucha. Y uno dice, si Dios me escuchó, ¿por qué no me responde la petición? Porque Dios te habló y te contestó. Tú le dijiste, Señor, quiero que armes mi familia de tal forma. Y Dios te respondió. Y vos no pudiste escuchar. ¿Por qué no pudiste escuchar? Porque sos pequeño. Necesitas un siervo de Dios que te enseñe la palabra, que te diga qué es la voluntad de Dios, cuáles son los pasos a seguir. Y entonces muchas de las peticiones se van a cumplir. Y ahí estaba el Dios oye sin poder oír
a Dios. Sin embargo, luego Samuel escuchó a Dios, fue levantado como un gran hombre de Dios, un hombre tremendo, como uno de los primeros jueces que conoce la Biblia. Samuel fue juez. Juez era aquella persona que gobernaba al pueblo, pero sin ser un rey y sin tener un gobierno establecido. Era un referente importante. Por eso se lo denominaba juez, no un rey ni nada por el estilo. Pero a su vez fue un gran profeta de Dios. Entonces, Samuel fue el primer profeta y a la vez también fue juez. Dios oye, pedido por Dios, Dios responde el nombre de Samuel. Realmente Ana puede haberle dicho, Samuel, Dios responde, Dios oye. Y Samuel había ido para eso al templo. Aun cuando el profeta era viejo, el sacerdote, pero todavía le había quedado el recuerdo de cómo Dios habla. Y le dijo, ¿sabes qué? Cuando escuchen la voz, respóndele, porque Él tiene planes para ti. ¿Qué te pareció? ¿Querías entrar a este bloque? Claro, sí, estuvo muy bueno el significado de Samuel. Bueno, ¿cuántos están escuchando la voz de Dios y dicen, ¿y ahora qué debo hacer? Porque a mí me pasa que siento que Dios me llama. Bueno, Dios oye. Ahora, el que debe oír eres tú. ¿Qué es lo que Dios y cuáles son los planes de Dios para tu vida?